Al caer la noche, cuando el cielo se tiñe de suaves tonos anaranjados y violetas, existe un momento de mágico silencio que invita a la reflexión y a la introspección. En este espacio de calma, las preocupaciones del día se desvanecen, dejando en su lugar un océano de serenidad, donde podemos sumergirnos en los antiguos relatos que han acompañado la humanidad a lo largo de los siglos. Las parábolas de Jesús, esas historias sencillas pero profundas, emergen como delicados susurros que nos invitan a cerrar el día con un corazón ligero y una mente en paz. Esta producción busca crear un ritual nocturno donde cada enseñanza se desenvuelve lentamente, como un manto que nos cubre, y nos acompaña en el camino hacia la tranquilidad interior. A través de relatos llenos de sabiduría, exploraremos la esencia de la compasión, el perdón y la humildad, desglosando sus significados para que puedan resonar en nuestro ser más profundo. Cada parábola es un enfoque diferente de los retos cotidianos, un bálsamo para las almas inquietas que buscan un refugio en la oscuridad de la noche. Mientras seguimos este viaje, seremos testigos de la bondad que nace de la acción desinteresada, del valor del amor y de cómo el verdadero entendimiento surge de la humildad y la gratitud. Este recorrido no es solo una recopilación de historias, sino una invitación a reflexionar sobre nuestra propia vida, a buscar las lecciones escondidas en lo cotidiano y a permitir que cada relato nos abra un nuevo horizonte de pensamientos y sentimientos. Por lo tanto, te invito a que te acomodes, cierres los ojos por un momento e inhales la paz que esta experiencia puede ofrecerte. Permítete descansar en la suavidad de estas narrativas que, a lo largo de los siglos, han iluminado el camino de tantos. No hay prisa, porque en este espacio, cada palabra cuenta, cada frase es una caricia al alma. Al escuchar cada parábola, siéntete libre de dejar que las imágenes fluyan en tu mente, que las emociones te envuelvan y que la calma profunda te acompañe mientras nos adentramos en este universo de enseñanzas que llegan desde lo sagrado. Así, al cerrar el día, nos preparamos para abrir nuestros corazones y nuestras mentes a las enseñanzas eternas que, al igual que un faro en la oscuridad, nos guían hacia un nuevo amanecer lleno de posibilidades. Bienvenido a esta travesía, donde las parábolas de Jesús iluminan el final de nuestro día y preparan el camino hacia una noche de reflexión y serenidad. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche. En la suave penumbra de la tarde, cuando el sol comienza a rendirse al abrazo del horizonte, se siente el eco de un susurro antiguo. Es un momento en el que las estrellas despiertan lentamente, como delicadas flores que se atreven a abrirse ante la calma del cielo, y en esta pausa, la fe comienza a florecer. En un pequeño pueblo, donde las calles de tierra se entrelazan con la fragancia de la lavanda, vivía una mujer de mirada profunda. Ella se llamaba Miriam. Cada atardecer, se sentaba en su porche, dejando que la brisa suave acariciara su rostro, mientras el rumor de las hojas danzaba a su alrededor. En su regazo, un objeto sencillo, un viejo libro de parábolas, cuyas páginas se habían desgastado por el pasar del tiempo. Era el ancla emocional que la conectaba con un mundo de enseñanzas. Miriam miraba hacia el cielo, buscando respuestas entre las constelaciones. A veces, la vida trazaba caminos inciertos, y las decisiones parecían enredadas como enredaderas. La elección entre lo conocido y lo desconocido la inquietaba. ¿Qué es lo correcto en un mundo lleno de preguntas?, se preguntaba mientras acariciaba las páginas de su libro. Y así, como los árboles que en silencio se preguntan cuándo dejar caer sus hojas, ella reflexionaba. En su mente resonaban las parábolas de Jesús, historias que nos enseñan sobre la compasión, el amor y el perdón. Y de repente una historia surgió entre los susurros de su conciencia, la del buen samaritano,
un relato que cruzaba fronteras entre humano y humano. Allí, en el corazón de su elección, resplandecía una verdad simple. Ayudar a quien lo necesita, sin importar su origen, era el verdadero camino hacia la paz. En ese momento el aire se impregnó de un leve perfume a tierra húmeda, signo de la lluvia que vendría. Miriam comprendió que no siempre se trataba de respuestas finales, sino de las relaciones que tejían el tapiz de nuestras vidas. En su dilema, no había una única respuesta correcta, sino un camino continuo de aprender, crecer y amar. A medida que la oscuridad se cernía lentamente, una tranquilidad fresca envolvía el ambiente. Los grillos comenzaron su propia melodía, y el suave chisporroteo de las hojas se convirtió en un canto de gratitud. Miriam cerró los ojos un instante, dejando que la imagen del buen samaritano se asentara en su corazón. No había necesidad de una conclusión abrupta. La serenidad de la noche era suficiente para colmar su espíritu. La historia de aquella mujer, con el cielo estrellado por testigo y su corazón abierto a la comprensión, no necesitaba ser proclamada en voz alta. Como un susurro que florece en la penumbra, se instaló en su ser y la invitó a adentrarse en el viaje de la fe, en el que las respuestas pueden ser más cercanas de lo que parecen. Así, la noche continuaba su curso, trayendo consigo la promesa de nuevos comienzos. En el silencio que seguía sus pensamientos, Miriam encontró el eco de la respuesta que siempre había estado ahí, en el cruce de caminos de cada día. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche. En un pequeño pueblo donde el tiempo parecía fluir como un río apacible, las primeras luces del alba comenzaban a desempolvar los secretos de la noche. Las sombras de los árboles susurraban bajo el soplo suave del viento, y el murmullo del agua en el arroyo cercano se mezclaba con el canto lejano de las aves, que anunciaban el nuevo día. Un ambiente que se sentía como un abrazo cálido, donde el aire llevaba consigo el aroma de la tierra húmeda y fresca de la mañana. Entre los senderos que serpenteaban por la aldea, un anciano de rostro sereno caminaba con pasos pausados, como quien no tiene prisa por llegar, pues el viaje en sí era un regalo. Sus ojos, reflejos de un océano de historias, se posaban en cada destello de luz que se filtraba a través de las hojas, revelando la belleza oculta en lo cotidiano. Este anciano, conocido como el guardián de las parábolas, tenía la habilidad mágica de contar historias que eran como dulces murmullos en la penumbra, capaces de tocar las fibras más íntimas del corazón. Una mañana, se sentó en una roca cubierta de musgo, y un pequeño grupo de niños se reunió a su alrededor, formando un círculo lleno de curiosidad. Buscaban respuestas a preguntas que quizás no estaban del todo formuladas. El viejo sabía que las inquietudes de sus jóvenes oyentes eran como semillas plantadas en un campo fértil, esperando florecer en entendimiento y reflexión. Abrió sus labios y comenzó a tejer una parábola. Había una vez un sembrador, empezó, y las miradas de los niños se iluminaron con la anticipación. Este sembrador salió un día a sembrar su semilla. Algunas cayeron en el camino, otras en terreno rocoso, y algunas más entre espinas, pero también había un poco que cayó en buena tierra. Su voz resonaba suave en el aire fresco, como si las palabras danzaran y se entrelazaran con el viento. A medida que la historia se entrelazaba con la realidad, los oyentes comenzaron a imaginar. En sus mentes, el camino representaba las decisiones que tomamos, las diversas circunstancias de la vida que influyen en nuestro crecimiento. Los terrenos rocosos, los momentos difíciles, parecían ser obstáculos superables, mientras que las espinas recordaban la necesidad de cuidar lo que se siembra. Pero lo más importante era ese pequeño lote de buena tierra,
donde el amor podía florecer en abundancia. El anciano miró a los niños y, sintiendo que llegaba el momento de tocar sus almas, compartió un claro mensaje. Así como la sembradora siembra sin esperar nada a cambio, nosotros también estamos llamados a sembrar amor, amabilidad y compasión en cada rincón de nuestro mundo. Cada acto, por pequeño que parezca, puede ser un faro en la oscuridad que ilumina el camino de otro. Las palabras resbalaron suavemente en el aire, como la luz tenue del alba que se filtra a través de la perspectiva del atardecer. En ese instante de conexión, los niños comprendieron que la verdadera esencia de la parábola no radicaba únicamente en las acciones del sembrador, sino en la decisión del corazón de cada uno de ellos. ¿Qué elegirían sembrar hoy? En la distancia, los suaves ecos de la mañana parecían susurrar respuestas. No había una única forma correcta de vivir. Cada elección, cada acto de amor, era un camino en sí mismo. Por ello, el anciano se permitió una sonrisa sutil, mientras los rayos dorados del sol comenzaban a diluir la penumbra del amanecer. Así, la historia del sembrador se extendió más allá de los niños, formando un manto de luz que los acompañaría en cada paso dado a lo largo de sus vidas. Al finalizar, se sintió el aire denso y ligero a la vez, como una promesa latente. Con cada uno de ellos llevándose una porción de amor sembrada en sus corazones, el anciano se despidió con un espíritu de paz, recordándoles que el amor verdadero trasciende el tiempo y el espacio. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. El silencio sabe cuidar lo que las palabras no pueden decir. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche. En un rincón apacible de un bosque antiguo, donde la luz del ocaso se filtra con suavidad a través de las hojas temblorosas, se encuentran las ramas de un árbol sabio. Este lugar, donde cada sombra cuenta historias y cada susurro del viento, es un eco de memorias pasadas. Es el refugio de aquellos viajeros que una vez se sintieron perdidos en sus desventuras. El aire huele a tierra húmeda y a flor silvestre, como un recordatorio de que la vida brota incluso en las circunstancias más inesperadas. Un río murmura a poca distancia. Su caudal sereno sigue un camino marcado por las rocas y con su sonido acompaña la danza de las ramas. Poco a poco, el día se desliza hacia la penumbra y la tensión del tiempo se disuelve entre el suave vaivén de la naturaleza. Entre los viajeros hay una figura que resalta con la luz tenue, un anciano que lleva consigo la historia de muchas lunas. Sus ojos reflejan las estrellas que empiezan así a asomarse, y a través de su mirada se vislumbran vidas recorridas, sueños esparcidos y anhelos que a veces se sienten lejanos. Este anciano representa las elecciones que todos enfrentamos. Sus pasos son un eco de los muchos caminos elegidos y probablemente no elegidos. Los relatos de su vida han sido marcados por pérdidas, pero también por momentos de extraordinaria belleza. Hay un silencio que envuelve sus palabras mientras comparte su historia con quienes se acercan. Un silencio en el que se encuentran las emociones profundas y los ecos de una humanidad entrelazada. En sus relatos se asoman la compasión, el amor y la búsqueda de conexión, elementos que calman la inquietud de sus oyentes. Sin embargo, existe un hilo de tensión en este compartir. Cada escucha trae a la mente lo que cada uno ha dejado atrás, circunstancias que no siempre se desvanecen con el tiempo, recuerdos que aún marcan el rumbo de los destinos. ¿Qué se siente realmente al dejar ir un sueño? ¿Cómo hallamos esperanza en la penumbra cuando nos sentimos alejados de lo que queremos alcanzar? La respuesta se suspende en el aire, como las hojas en un susurro rebelde. A medida que la noche se adueña del paisaje, el anciano narra su cruce de caminos, un instante en que tuvo que decidir observar su dolor
o abrazar la luz que llegaba. No hay un emocionante clímax en su cuento. En cambio, hay un simple anhelo de paz que irrumpe en su corazón. Así, nos invita a reflexionar sin desesperanza, a abundar en la certeza de que la vida, a veces, es una serie interminable de elecciones que fortalecen nuestro ser interior. En este espacio profundo de la noche, es como si el tiempo se detuviera, y el anciano nos dejara una imagen, una chispa que permanecería en nuestras almas incluso después de que se apagan las palabras. Es un recordatorio de que cada sombra que enfrentamos puede transformarse en luz, que en cada pérdida hay una lección, y que lo que un viajante encuentra en su camino puede resonar en el corazón de otro. Históricamente, esos momentos de reflexión han estado presentes en las tradiciones orales desde tiempos inmemoriales, donde los ancianos han compartido sus relatos como un legado para las futuras generaciones. Estos relatos, enraizados en el tiempo, nos recuerdan que la vida no se mide por el destino final, sino por la profundidad de las conexiones que creamos en cada paso del camino. Con una calma apacible, la historia del anciano y sus viajeros se va desvaneciendo, como la luz de un día que concluye. Ahora, quizás, es un buen momento para cerrar los ojos y permitir que nuestra mente vuele hacia ese lugar sereno. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche. En un rincón sereno del planeta, donde el sol se oculta tras las colinas y la brisa acaricia suavemente las hojas de los árboles, un río fluye deslizándose entre recuerdos antiguos y murmullos de sabiduría. La luz tenue juega entre las sombras que danzan sobre sus aguas, mientras el eco de la naturaleza se convierte en un canto casi místico que nos invita a reflexionar sobre lo que somos y lo que hemos sido. Las orillas, vestidas de verde y borrosas, se abrazan a las aguas como protectores de secretos que solo el tiempo ha permitido preservar. En esta penumbra hay personajes que transitan por este sendero de quietud. Tal vez son viajeros cansados, buscando consuelo en las corrientes que les prometen respuestas, o quizás son soñadores en busca de su propio reflejo, una imagen en la que reconocer sus propios anhelos y temores. En este escenario de magia silente destaca una figura, un anciano, sabio en su caminar. Su rostro, surcado por las huellas del tiempo, lleva consigo no solo años, sino historias que se han forjado en los recodos del río. Se detiene a escuchar el suave murmullo del agua, como quien se sumerge en un diálogo con lo eterno. El río, con su corriente constante, le susurra secretos de la humanidad, historias de amor, dolor y esperanza que se entrelazan en cada gota que fluye. Mientras el anciano observa, un dilema suave comienza a formarse. ¿Qué es lo que realmente define nuestra existencia? ¿Las elecciones que hacemos, las conexiones que forjamos o las pérdidas que enfrentamos en el camino? A menudo, la vida se presenta como un cruce de caminos, donde cada decisión puede llevarnos hacia un sendero luminoso o hacia un oscuro laberinto de incertidumbre. La pregunta permanece suspendida en el aire. ¿Es el destino algo predeterminado? ¿O somos nosotros quienes lo creamos con nuestras acciones? Al contemplar este dilema, la escena se adentra en un clímax introspectivo. El anciano, buscando respuestas, cierra los ojos y deja que el ruido del río inunde su ser. En ese momento, comprenda que no hay una única respuesta, ni un solo camino a seguir. Así como el río que fluye, la vida se despliega con infinitas posibilidades, cada una flotando entre lo tangible y lo etéreo. No hay que temer a la pérdida, porque cada despedida guarda en sí la semilla de un nuevo encuentro. Las aguas del río siguen su curso, ajenas a las preocupaciones humanas. En un susurro enamorado,
el viento acaricia la superficie y se escucha como una suave melodía que invita a rendirse a la serenidad. Tras la introspección, el anciano entiende que lo que realmente importa no son las respuestas definitivas, sino la capacidad de escuchar y aprender de las experiencias que la vida nos ofrece. Al volver a su mirada hacia el río, donde el brillo de las estrellas inicia su danza en las aguas, él se siente envuelto en un abrazo de paz. Es un recordatorio de que, así como el agua fluye y se transforma, nuestras vidas también son un continuo proceso de aprendizaje. En este espacio donde el tiempo parece detenerse, un pequeño pasaje bíblico vuelve a la mente. Los que tienen sed, vengan a mí y beban. Y es en este beber de la experiencia donde encontramos sustento, donde cada sorbo de conocimiento se convierte en una chispa que ilumina nuestra senda. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. Permite que estas reflexiones te acompañen en el silencio de la noche, donde los susurros del río siguen fluyendo en un eco eterno, llevando consigo los secretos de la humanidad y la promesa de un nuevo día. En la penumbra de la tarde, cuando el sol empieza a despedirse, las sombras se alargan, abrazando la tierra con su manto suave. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche, susurrando secretos de antaño que aguardan ser escuchados. Imagina un viejo camino, donde el eco de los pasos resuena como un canto lejano, recordando a los corazones inquietos que nunca están solos. Las hojas de los árboles en su danza eterna murmuran historias de amor y compasión. Un dulce aroma de flores recién abiertas se entrelaza con la brisa, acariciando suavemente la piel, recordándonos que hay belleza incluso en la sencillez. En este espacio se encuentran figuras etéreas, representaciones de aquellos que marcan nuestras vidas. Un padre que guía a su hijo, una madre que consuela, un amigo que escucha. Son seres comunes, pero su carga de amor y comprensión es extraordinaria. En un rincón del paisaje, una piedra pulida por el tiempo se convierte en nuestro ancla emocional. Posee el silencio de los sacrificios, el recuerdo de las lágrimas derramadas en busca de redención. Esta roca, firme y fuerte, nos recuerda el poder de la compasión, que florece en momentos de vulnerabilidad. Así, entre susurros y suspiros, se plantea la pregunta: ¿qué hacemos con los trozos rotos del corazón ajeno? Los caminos se bifurcan suaves, cada elección susurra al oído de nuestra alma. Uno puede ser un sendero hacia la indiferencia, y el otro, la luz que se abre al abrazo de la empatía. En este espacio de reflexión, nos encontramos con un dilema suave. El mundo a menudo se aferra a las sombras del olvido, dejando en segundo plano la compasión genuina. Pero el eterno acto de elegir, como la brisa que sopla, también puede iluminar al que estima a nuestro lado, recordándole que no está solo en su travesía. Y así, las sombras se alargan, envolviendo en su abrazo a cada ser que camina por esa senda. La elección que realizamos huevando cada día los ecos de nuestros corazones se convierte en la luz tenue que guía. Sin prisa, sin ruido, simplemente respirando la calma que se genera en el acto de conectar con el otro. No se trata de hallar respuestas grandiosas, sino de abrir nuestro corazón a la posibilidad de que el amor puede sanar lo que aparenta estar perdido. El clímax de esta historia no es un desenlace dramático. Más bien, es un susurro que se queda en el aire, una imagen que florece en la mente como una flor bajo la luz de la luna. Al recordar aquellas enseñanzas de Jesús, en las que cada parábola se convierte en un espejo donde la verdad brilla suave, se nos invita a renacer, a sentir la compasión y abrazar las historias que nos unen. El silencio nos envuelve, como un manto cálido, cuidando lo que las palabras no pueden expresar. Al final de este recorrido, la historia se convierte en parte de ti, en un eco que resuena en la noche estrellada,
donde cada estrella es un recuerdo, cada destello un acto de amor. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. Alerta y tranquila, un refugio para el alma en su viaje a través de la oscuridad. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche. Imagina un lugar donde la brisa suave acaricia las hojas, suena como un canto lejano de la naturaleza, un coro que celebra el final del día. Es en una aldea humilde, envuelta en la penumbra, donde nos reunimos en torno a un fuego. Las llamas danzan, sus movimientos como sombras danzantes sobre rostros cansados, cada chispa un susurro que nos invita a recordar, a contemplar y quizás a sanar. Aquí, como si cada instante fuera un legado, los ancianos relatan historias de tiempos olvidados, cuentos de valentía, de amor, de soledad y de lucha. Y entre estas narraciones emerge la figura de un hombre sabio que, bajo la luz tenue del fuego, se atreve a hablar de las injusticias que tiñen la vida de su pueblo. Con una voz serena, relata la parábola del buen samaritano. Vemos cómo la luz del fuego arroja sombras suaves que revelan las grietas profundas de una sociedad herida, donde los caminos de un hombre se cruzan con los de quien menos esperaría. Imagino a un hombre herido, tendido al borde del camino, acusado por el silencio que le rodea. Dos figuras, con el peso del deber sobre sus hombros, pasan junto a él. Sin mirar, sin sentir, ¿qué les detendría para ofrecerle su mano? El viento murmura las preguntas, las respuestas flotan en el aire, como hojas desprendidas que carecen de rumbo. Y en medio de esta escena, un corazón compasivo se acerca. El samaritano, en su acto de bondad, se convierte en un eco del amor que trasciende las divisiones del mundo. Al escuchar esta historia, mis pensamientos se detienen como un río que encuentra la calma en su cauce. ¿Qué decisiones tomamos ante el sufrimiento ajeno? Cada luz que emana del fuego parece incitar a una reflexión profunda, llenar las grietas de la injusticia con la empatía de nuestros corazones. Cuando nos negamos a mirar, cuando elegimos la indiferencia, olvidamos el hilo que teje nuestra humanidad. Nos alejamos de nuestra esencia y construimos muros en lugar de puentes. La parábola nos ofrece, entonces, un espejo donde contemplar nuestras acciones. Sin prisa, la historia se desliza como el agua que busca su camino. No hay gritos, no hay presiones, solo una invitación a encontrarnos con nosotros mismos y reconocer cómo, muchas veces, somos los que dejamos pasar. Sin embargo, también se abre una puerta. Siempre hay posibilidad de elegir. Siempre hay una llama que nos llama a actuar. La noche avanza. Las estrellas se asoman tímidamente por el cielo oscuro, como testigos silenciosos de nuestras reflexiones. La historia del buen samaritano se queda con nosotros, invitándonos no a ser héroes, sino a ser simplemente humanos. En esa vulnerabilidad encontramos la grandeza. En ese calor de la llama del fuego lejano, recordamos que cada gesto de bondad, por pequeño que parezca, contribuye a sanar las grietas de una sociedad que a menudo sufre en silencio. No hay resolución concluyente esta noche. Puede que las injusticias sigan presentes en nuestra vida. Sin embargo, cada uno de nosotros es el fuego que puede encender un cambio. En nuestra capacidad de amar, de cuidar, está la posibilidad de transformar las sombras en luz. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche. Imagina un crepúsculo suave, donde las sombras de colosales montañas se asoman con timidez, sus picos acariciados por la última luz del día. Este es el lugar donde comienza nuestra parábola,
en un rincón apartado del mundo que respira un aire de paz, un susurro de tiempo detenido, donde la ambición y la búsqueda de significado se entrelazan como hojas en el viento. En este lugar, dos figuras se encuentran. Un hombre adinerado, cuyas vestiduras brillan como el oro, y un anciano cuyo rostro, surcado por las arrugas, es un mapa de historias no contadas. La brisa trae consigo el aroma terroso de la tierra recién regada, mientras el agua murmura su serenata a lo lejos, recordando que lo simple puede ser el refugio más valioso. El hombre rico, con su risa resplandeciente, habla de sus éxitos, sus conquistas, de cómo ha construido su imperio sobre los sueños ajenos. La historia se despliega como un tapiz de ambiciones. Cada hilo, un deseo, cada color, una aspiración. Pero en su voz, una nota de ironía flota en el aire. Para él, el mundo es un juego en el que siempre se debe ganar, una carrera que nunca parece culminar. Frente a él, el anciano observa con ojos que brillan como estrellas en la noche, plenas de comprensión. Él ha visto el paso del tiempo y ha comprendido que la ambición a menudo es un camino torcido, lleno de espejismos que susurran al oído, prometiendo felicidad en cada vuelta. Con cada palabra que pronuncia, su voz es como el rumor de las hojas, un eco de un pasado que habla de conexiones más profundas, de la compasión en la adversidad y de la simplicidad que arrulla a las almas. La felicidad no reside en lo que acumulamos, dice el anciano suavemente, sino en lo que compartimos y en las huellas que dejamos en el corazón de los demás. Su reflexión es como una luz tenue que comienza a desvanecer las sombras del apego material. Una chispa que invita al hombre rico a detenerse y contemplar el verdadero tesoro que podría encontrarse al otro lado de la ambición. Entonces, se plantea un dilema. ¿Puede la risa ser, a la vez, un refugio y un disfraz? En el silencio de los titanes, donde las aspiraciones se encuentran con el abismo, el hombre comienza a vislumbrar que la sonrisa que exhibe en su rostro, tal vez, esconde el profundo anhelo de conexión genuina, un deseo de ser comprendido más allá de sus riquezas. El anciano, con un gesto delicado, señala hacia arriba, donde las estrellas comienzan a brillar con fuerza. Las verdaderas fortunas, dice, no están en lo que poseemos, sino en la luz que somos capaces de compartir. En este momento de introspección, la risa del millonario, tan fácil de desplazar, se convierte en un eco lejano, y el abismo de la ambición se torna en un puente hacia la conexión, hacia humildes encuentros que trascienden el tiempo. Y así, sin promesas rimbombantes, se despliega la comprensión de que no hay un final absoluto o un cierre grandioso. Más bien, una apertura hacia el misterio del ser. Un despertar suave que invita a observar las sombras de nuestros deseos y a agradecer las pequeñas luces que iluminan el camino. En este rincón del mundo, donde el eco de las risas se entrelaza con la profundidad del silencio, el anciano y el hombre rico se encuentran en un espacio donde el alma respira. Cierro los ojos por un instante y te invito a hacer lo mismo, porque en la noche, como quien deja una vela encendida, esta historia queda contigo, susurrando paz en los rincones de tus pensamientos, recordándote que la verdad a menudo se encuentra en las ironías del camino. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche, cuando el silencio se siente más profundo y la luna se convierte en testigo de nuestras memorias. En un pequeño pueblo, donde las sombras se entrelazan con la luz de las estrellas, susurra el viento, trayendo consigo ecos de decisiones pasadas, como hojas que caen suavemente al suelo. Aquí, en esta penumbra, es donde las almas se encuentran con su propia esencia, danzando en un vals de incertidumbre. Hoy,
El aire está impregnado del olor de los cerezos en flor, su fragancia un bálsamo que envuelve el corazón. La luz tenue de la luna se filtra a través de las ramas, creando un juego de luces y sombras. Se pueden ver a dos personas sentadas en un banco de madera. Sus siluetas revelan la fragilidad de sus pensamientos. Son reflejos de lo que fueron y lo que aún desean ser. Se llaman a sí mismos amigos, pero en sus miradas hay un diálogo que va más allá de las palabras. Una de ellas, con la voz calma como el murmullo de un río al atardecer, recordó la decisión que tomó años atrás cuando eligió dejar su hogar. Esa elección, guiada por la esperanza de un nuevo amanecer, se siente ahora como una nube que cubre su pecho. Mientras la luna observa, las dudas emergen como sombras de un tiempo que nunca se va del todo. ¿Fue realmente un camino de luz o un sendero de soledad y remordimientos? Se pregunta con un susurro apenas audible, mientras su amiga la mira con comprensión silenciosa, como si las palabras fueran innecesarias en ese instante. El aire se enfría cuando una brisa ligera recorre el paisaje. Las hojas susurran, cómplices de sus pensamientos. La otra amiga, cuyos ojos brillan con la luz de 1000 estrellas, habla sobre una elección diferente. Quedarse, aferrarse a la calidez de los recuerdos. El abrazo familiar que ahora solo palpita en su memoria. La voz tranquila de la amiga se convierte en un eco, resonando sobre el vals de incertidumbre que bailan juntas en la penumbra. No hay un ímpetu brusco en sus palabras. Todo es suave, casi como una meditación que invita a la reflexión. Las decisiones se convierten en murmullos que flotan en el aire, y la promesa de un nuevo día no se siente como una carga, sino como una ligera brisa que acaricia el rostro. La noche se siente eterna, pero también como una cocción lenta de las emociones que necesitan ser vistas, sanadas. Mientras sus corazones laten al ritmo de la luna, no hay conclusión definitiva. No hay un final que ofrezca respuestas, solo la posibilidad de aceptar que el camino recorrido es parte de quien son. Y al abrirse a esa aceptación, un nuevo sentido de libertad empieza a brotar, como si la victoria no estuviera en el destino, sino en el camino mismo. Esta meditación sobre sus vidas se entrelaza con el eco de las historias de otros, las parábolas que Jesús compartió en tiempos antiguos. Historias de decisiones, de amor y de luz en la oscuridad. La esencia de las enseñanzas bíblicas se siente vibrante en la suavidad de la noche, como un antiguo canto que se repite, recordando que cada elección, cada sombra y cada luz son parte del tejido de la existencia. Y así, cuando las estrellas titilan en el cielo, los corazones de estas amigas descansan en el conocimiento de que pueden encontrar consuelo en la sabiduría del tiempo. Y mientras la luna observa, las decisiones del pasado fluyen con serenidad, dejando una estela de paz. Cierra los ojos por un momento. Deja que los ecos de esta historia encuentren su lugar en tu ser, porque al final, el silencio sabe cuidar lo que las palabras no pueden decir. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche. En un rincón olvidado del tiempo, donde la luz del día se despedía lentamente, un suave susurro de brisa se deslizaba por entre las hojas de los viejos árboles. La penumbra vestía la escena con un manto de calma, mientras las sombras danzaban quién sabe dónde, sugiriendo la presencia de seres que vagaban entre lo humano y lo simbólico. Podías escuchar el murmullo de un arroyo cercano, un hilo de agua que recordaba los sencillos momentos en que las risas compartidas en torno a la mesa parecían eternas. En una de esas casas, un niño soñador, con su mirada profunda y serena, se encontraba en un dilema, preguntándose por qué los sueños tan a menudo se interrumpían, por qué la luz que tocaba la ventana trasladándole esperanzas se desvanecía a menudo al despertar. Mientras el crepúsculo caía,
El niño cerró los ojos deseando que en el silencio de la noche, aquellas piezas rotas de su imaginación pudieran volver a unirse. Así, en las noches insondables, los recuerdos le susurraban en voz baja: hay nuevas posibilidades más allá del horizonte. No temas apoyarte en las alas del misterio. Ese silencio, rico en conexiones humanas y olvidadas, invitaba a la introspección. Imaginaba un sendero iluminado por pequeñas estrellas que guiaban a través del tumulto de pensamientos y emociones. Y era allí, en medio de lo etéreo, donde el niño comprendió que incluso las tormentas más feroces pueden remitir. En la brisa suave que entraba por su ventana, percibió la promesa de un nuevo amanecer. Las enseñanzas de Jesús, sus parábolas, danzaban en la fragilidad de esa noche. En cada una de ellas había un eco de compasión, una invitación a entender que la pérdida no es el final, sino el umbral hacia un espacio donde la luz podría filtrarse otra vez. El dilema que pesaba en su corazón se convertía poco a poco en una semilla. Recordaba la parábola del sembrador, en la que la semilla destinada a la tierra buena florecería. Así, el niño pensó que tal vez aquellos sueños, aunque interrumpidos, eran en sí mismos una semilla que aguardaba en la tierra de su interior un nuevo momento de renacer. No había una respuesta que llegara al final de la noche como un destello de luz. Más bien, una apertura de conciencia que le invitaba al abrazo de lo posible. Era un llamado a permanecer en el aquí y ahora, a permitir que cada giro del destino se tejiera con el hilo del tiempo, como en un tapiz que todavía estaba por completarse. Al llegar el silencio de la noche, un canto distante de aves se escuchó, simbolizando el regreso de algo perdido. Recuerda, niño, parece que el viento decía: la habilidad de soñar es un poder que se renueva cada día y cada noche. El despertar no siempre trae consigo un final. En cambio, abre la puerta para abrazar la vida justo donde estás. Y así, con el murmullo del agua como música de fondo, el niño se arropó en su manta, dejando que el susurro del silencio cuidara lo que las palabras aún no podían contar. Tal vez, al cerrar los ojos, podría también llevarse consigo un trocito de luz de esa noche, un pequeño destello de esperanza que le recordara el camino hacia el amanecer que siempre llega después de la tormenta. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche. Imagina un atardecer suave, donde el oro se desdibuja en sombras y la brisa tece susurros de antiguas verdades. Estamos en un rincón olvidado del tiempo. Un campo donde las flores silvestres emergen entre la hierba alta, iluminadas por la luz tenue del sol que se oculta. Esta es la historia de un viajero, un buscador de esos ecos perdidos que rondan entre lo visible y lo oculto. En este campo, cada hoja que susurra, cada flor que despliega su color, se convierte en una metáfora de las verdades que se han ido desvaneciendo, como el sol que se despide del día. Nuestro protagonista, un anciano sabio, se sienta en medio de este esplendor silvestre. Su mirada es profunda, como el agua clara de un arroyo que fluye, llenando el aire con su serenidad. Recuerda tiempos en los que las verdades eran profusas como la naturaleza misma, momentos en que la compasión y la empatía iluminaban la existencia del ser humano. Los sonidos del campo son un canto profundo. El murmullo del viento acaricia la piel como una caricia olvidada. Y en el cielo, las nubes se deslizan lentas, como los pensamientos que vienen y van. Pero hay un dilema que pesa en el corazón del anciano. ¿Dónde se han ido esas verdades, esas flores de sabiduría que brotaban sin esfuerzo entre las interacciones humanas? ¿Por qué parecen tan alejadas en un mundo que avanza velozmente, arrastrando con él las lecciones de la ternura? Mientras el anciano reflexiona, aparece un niño. Su risa,
brillante como el rocío de la mañana, se entrelaza con la atmósfera, como una luz que atraviesa las ramas de los árboles. El niño se agacha, observa una pequeña flor silvestre y la toca con los dedos, como si estuviera despertando un recuerdo. En su inocencia, no ve la necesidad de buscar verdades. Él las vive, las respira, las siente en su energía. Existe una conexión que trasciende lo hablado, la luz de la empatía y la bondad que florecen incesantemente en su corazón. Esta imagen sincera del niño recuerda al anciano que a veces la verdad no necesita ser encontrada, que quedó atrapada en un rincón del alma, esperando a ser despertada por un gesto, por una risa, por una simple mirada que reconecte lo perdido. La tensión entre el pasado y el presente se disuelve suavemente, como el vapor de agua que se pierde en la brisa al final del día. No hay un clímax que detone la narrativa, sino una apertura hacia la posibilidad, un refugio donde las verdades extrañas y perdidas se encuentran en un nuevo acto de comprensión. En la penumbra, el anciano y el niño permanecen juntos, figuras humildes que se convierten en parte de la escena, como las flores que pululan en el campo. La historia no necesita un desenlace abrupto. Más bien, invita a un desarme, a una aceptación serena. Un recordatorio de que la vida es un ciclo. Las verdades pueden florecer y marchitarse, pero siempre encuentran la manera de renacer, de adaptarse, como las flores silvestres que se asoman, aún en las grietas del asfalto. En este lugar silencioso, el eco del pasado acaricia el presente. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo. Sabes que en el fondo de tu corazón hay un campo, un espacio donde esas verdades florecen, abiertas al mundo, invisibles a veces, pero nunca perdidas. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche, en un rincón del horizonte, donde el cielo se encuentra con la tierra. Se despide el día y se asoma la penumbra. Este es el instante donde las sombras danzan suavemente y un aire fresco acaricia la piel, como un beso de calma en el fragor de la existencia. Imagina un pequeño pueblo rodeado de suaves colinas, donde la vida transcurre al compás del susurro de las hojas que hablan con la brisa al caer la tarde. Aquí, en este silencio compartido, habita un grupo de almas que, como las estrellas, a veces se ocultan tras las nubes del desentendimiento. Son rostros familiares, desconocidos al mismo tiempo, que cruzan miradas que llevan consigo historias no contadas, pesares no revelados. Esto es lo que el tiempo y la noche nos brindan, la oportunidad de mirarnos con ojos nuevos. En medio del pueblo, Raquel, una mujer de gestos suaves y mirada serena, encuentra en la orilla de un estanque un espejo en el que reflejar sus dudas. En sus aguas quietas, la luz tenue se despliega en un suave vaivén, y ella, sumida en la contemplación, siente el peso de la incomprensión, la añoranza de la conexión. Hay en su corazón un dilema, un abismo que creció entre ella y su hermano, quien se marchó dejando palabras flotando como ecos en el aire. ¿Qué es lo que genera esa distancia? ¿Cómo sanar esa herida silente que hace eco en lo profundo de su ser? Caminando al borde de ese abismo emocional, Raquel recuerda la parábola del hijo pródigo. Tal vez no se trató solo de retornar al hogar para un hijo perdido, sino también de la reconciliación necesaria entre corazones que han olvidado compartir su humanidad. La elección de perdonar es un acto de valor, un regreso a la vida, donde el amor puede renacer en la luz maternal de lo cotidiano. Su mente se deja llevar por imágenes que surgen como sombras en la superficie del agua. Ve las risas de su infancia, el picnic en los campos dorados de su niñez, y en un instante de claridad serena, comprende que su hermano también tiene su propia historia de pérdida,
su propio abismo que cruzar. Esa conexión que parecen haber perdido nunca se ha desvanecido del todo. Es un hilo sutil, casi invisible, que aún aguarda ser tejido nuevamente entre ambos. Y así, en quietud, surge la comprensión de que todos somos un bosque de emociones y anhelos, donde cada árbol representa una historia. En el silencio del estanque, Raquel elige recordar la calidez en lugar del rencor, el amor en vez de la separación. No hay resolución grandilocuente, solo la suave apertura de un corazón que se atreve a dar el primer paso. De pronto, la oscuridad se funde con la luz de un nuevo amanecer. En la lejanía, el canto de un ave suena como un recordatorio de que siempre hay un nuevo día en el horizonte. Un espacio donde la esperanza florece nuevamente. Las aguas del estanque ahora brillan con la promesa de una reconciliación inminente. Un reflejo de la humanidad compartida que anhela renacer entre las sombras. La historia se desliza suavemente, como quien deja una vela encendida en la noche. Un susurro que queda contigo. Así, mientras te preparas para el descanso, recuerda que cada paso hacia la reconciliación es un paso hacia la paz interior. Y el espejo que ofrece la vida siempre estará allí, esperando tu mirada. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche. En un rincón sereno de un antiguo paisaje, donde la brisa susurra entre las hojas de los árboles y la luz tenue del atardecer pinta sombras suaves sobre el suelo, se sitúa un pequeño pueblo. Las casas, con sus techos de teja roja y sus muros de piedra desgastada, parecen guardar secretos de muchas vidas. En este lugar anidan heridas invisibles, cicatrices que cuentan historias de amores perdidos, traiciones y perdones olvidados. En esta penumbra encontramos a Samuel, un hombre de ojos cansados y manos callosas. Ha vivido varias primaveras y con ellas ha cargado un pesado fardo de resentimientos y desilusiones. Su corazón, un mosaico de pedazos rotos, late con la esperanza de sanar, pero teme acercarse al fuego del perdón, convencido de que su cicatriz es una marca de su identidad. Un día, mientras caminaba por el sendero cubierto de hojas caídas, Samuel se encontró con una anciana. Su presencia era como el aroma del campo después de la lluvia, fresco y rejuvenecedor. Ella acarició la madera de un viejo banco, invitándolo a sentarse. Era como si el lugar mismo respirara, y el eco de sus voces se entrelazara con el suave murmullo del río cercano, que corría como recuerdos silenciados. A veces, lo que más tememos es precisamente lo que nos liberará, le dijo la anciana mientras miraba al horizonte. Samuel sintió un ligero temblor en su interior, como si algo profundo quisiera despertar. Las palabras de la anciana eran un bálsamo, suavemente insistiendo en que el perdón no es una entrega, sino una elección valiente. Un acto que transforma la cicatriz en sabiduría, en luz en lugar de sombra. Pero, ¿cómo perdonar cuando cada dolor parece fresco como el rocío matutino? Durante noches de insomnio y quietud, Samuel se enfrentó a su propio reflejo, al eco de viejas palabras y promesas no cumplidas. Se sintió como un río seco. Solo en el silencio reconoció que el perdón era una corriente que podría fluir a través de él, si se atrevía a abrir las compuertas de su corazón. El viaje, aunque incierto, lo llenó de curiosidad y un deseo sutil de abrazar el misterio del perdón. Con el tiempo, cada paso se convirtió en una danza, una conversación silenciosa con su dolor. La luna llena lo acompañó, y sus suaves destellos iluminaron sus pensamientos. La anciana regresó una noche, con su sabiduría en su andar sereno. «Mira al cielo», dijo. «Las estrellas brillan más intensamente en la oscuridad».
Samuel entendió entonces que su cicatriz no tenía que ser un signo de fragilidad, sino una guía hacia la luz. El perdón no es olvidar. Es recibir el pasado con amor y comprender que cada herida puede convertirse en maestra. Así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo, recordándote que en los corazones cicatrizados, el perdón es el bálsamo que transforma la cicatriz en sabiduría. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche. Mientras las sombras alargan sus brazos por la tierra y el sol desciende lentamente, tiñendo el horizonte de anaranjados y lilas suavemente pulsantes, nos encontramos ante la penumbra de un nuevo comienzo. El aire se enfría con la brisa del ocaso, y el susurro de las hojas al caer suena como si la naturaleza misma contara historias en un lenguaje olvidado, un lenguaje que resuena en la danza de nuestra memoria. En este rincón del mundo, donde las luces tenues proyectan sombras danzantes sobre el suelo, nos enteramos de una parábola que ha viajado a través del tiempo. La parábola del buen samaritano. En las típicas calles de Jerusalén, 2000 años atrás, un viajero caía herido al borde de un camino polvoriento, criatura de su tiempo, como nosotros, navegando entre la vida y la muerte. A su lado, pasaron un sacerdote y un levita, quienes, apurados, prefirieron ignorar el sufrimiento ajeno. ¿Cuántas veces en nuestra vida, absorbidos por el ruido y las preocupaciones, hemos dejado de lado la posibilidad de tendernos la mano? La danza de la memoria nos invita a recordar, a reflexionar sobre las decisiones que tomamos. La luz que se apaga en el corazón del herido brilla suave en la calidez de un samaritano, quien, detenido por el eco del dolor humano, se arrodilló a ayudar. En ese pequeño acto, la compasión adquirió forma y la humanidad mostró su mejor cara. Tal vez no siempre podamos ser héroes, pero quizás la invitación es la misma: detenernos y preguntar si podemos aliviar un poco el sufrimiento de otro. Así, en el vaivén del día que se despide, surge la pregunta silente: ¿quiénes somos en el vasto entramado de conexiones humanas? ¿Seremos capaces de abrazar la esencia del amor sin límites? La vida presenta un sinfín de elecciones y caminos, y en cada decisión se halla la oportunidad de ser el cambio que anhelamos ver. El clamor del silencio nos envuelve mientras avanzamos hacia un clímax introspectivo. No hay resolución grandilocuente, sino una apertura de conciencia, un dulce murmullo en nuestro interior que nos recuerda que estamos en este viaje juntos. Tal vez esta historia no tenga un final claro, pero sus ecos permanecerán, como las campanas que suenan en lo alto del cielo al caer la tarde. En la penumbra profunda del día, un suave rayo de luz persiste en recordarnos que cada vez que socorremos al caído, cada vez que extendemos la mano, cultivamos un jardín de empatía. En este momento de paz, podemos recordar que elegimos el amor, incluso en las sombras de la incertidumbre. Aquí, donde el fuego de nuestra humanidad sigue ardiendo, vuelvo a susurrar en tu oído. Y así, como quien deja una vela encendida en la noche, esta historia queda contigo, danzando en el dulcísimo vaivén de tus pensamientos mientras te preparas para el descanso. El silencio sabe cuidar lo que las palabras no pueden decir. Quizás esta historia no cambie el mundo, pero puede acompañarte en la noche, en la penumbra de un día que se va. Imagina un pequeño pueblo, donde el silencio de la tarde acaricia suavemente las casas de piedra, y solo el rumor de las hojas meciéndose al compás de la brisa susurra secretos olvidados. Allí, las sombras se alargan y se entrelazan, como los destinos humanos, esperando ser iluminados nuevamente por la luz de un amanecer eterno. Este es el escenario donde nuestras almas se encuentran, como viajeros cruzando caminos, a la espera de una palabra suave que les guíe. En ese pueblo,
Un anciano de rostro sereno, con los ojos cerrados, escucha el suave murmullo del río que pasa. Este es un momento sagrado, donde cada gota de agua lleva consigo historias antiguas, relatos de amor, pérdida y esperanza. Su presencia evoca el recuerdo de una parábola que se desliza entre las luces y sombras. Es la historia del sembrador, aquel que arroja sus semillas, como quien abre su corazón al mundo, sabiendo que no todas florecerán, pero aún así se arriesga. En aquellos campos, las semillas caen en tierra fecunda, mientras otras son llevadas por el viento o se ahogan en la piedra. Cada elección nos define, nos acerca o nos aleja de la paz que buscamos en lo profundo de nuestro ser. La figura del sembrador es un eco de nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos sembrado buenas intenciones no recogidas? ¿Cuántas nos hemos sentido perdidos, apartados del camino, buscando respuestas entre sombras? Sin embargo, la naturaleza siempre encuentra su ritmo, y el ciclo de dar y recibir se repite en las estaciones de nuestra existencia. Así, mientras el anciano sigue escuchando el murmullo del río, la luz tenue de la luna se filtra entre las hojas, dibujando caminos de plata en su rostro. No hay prisa, no hay necesidad de respuestas inmediatas. Solo un momento de reflexión, el susurro del alma que explora su verdad. La paz no es la ausencia de problemas, sino la aceptación de lo que somos y lo que hemos vivido. De pronto, un ligero viento lo envuelve, trayendo consigo aromas de flores nocturnas. Se siente el cálido abrazo de ese aire fresco, como si la brisa misma hablara a su corazón. Permite que la paz te encuentre, incluso en los días oscuros. El camino hacia esa paz interior no busca ser comprendido, sino simplemente ser vivido. Así como el sembrador continúa su labor con esperanza, nosotros también debemos continuar sembrando nuestros sueños y anhelos en la tierra de la contemplación. Cada día es una nueva oportunidad de dejar que las sombras se conviertan en luz, de permitir que el amor abra los corredores de nuestra vida. Y al final del camino, al desvanecerse la penumbra, todos cosecharemos lo que hemos sembrado. Quizás no de forma grandiosa, pero en lo sutil, en los gestos de amor, en las risas compartidas, en el silencio reconfortante. Así, al cerrar los ojos, te invito a llevar esta historia contigo, adentro, donde la luz de un amanecer eterno siempre está presente. Y recuerda, en el silencio sabe cuidar lo que las palabras no pueden decir. La luz del día se apaga suavemente mientras reflexionamos sobre las enseñanzas que hemos compartido en este viaje nocturno, a través de las parábolas de Jesús. Desde el sembrador que siembra semillas en diferentes terrenos, recordándonos que aunque el mensaje divino puede encontrarse en corazones diversos, siempre hay un potencial de fructificar en el alma abierta, hasta el buen samaritano que nos enseña a extender la mano al caído, a mirar más allá de nuestras diferencias y a ofrecer amor sin condición. Cada relato nos lleva a confrontar nuestra vulnerabilidad humana, esa que nos recuerda que todos necesitamos del consuelo y la compasión divina, enfrentando nuestras propias fallas, con la posibilidad de redención. En esta noche, nos hemos detenido a escuchar la voz de las enseñanzas, como un susurro suave que invita a la introspección. Es en la calma de la noche donde la luz de estas verdades puede brillar más intensamente, iluminando los rincones oscuros de nuestro ser, donde a menudo tememos mirar. Y así, al cerrar los ojos y dejar que las palabras dulcemente se asienten en nuestro espíritu, recordemos que hay una paz que sobrepasa el entendimiento, un abrazo amoroso que nos espera en cada nuevo comienzo. Que el eco de estas parábolas nos acompañe en el silencio reconfortante de la noche, y que al dormir podamos hallar la serenidad necesaria para abrazar cada nuevo día como una oportunidad de amar, perdonar y renacer.